Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Aleluya. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras. 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 Hermanos, buenas noches. Hoy día es jueves y pues nos toca tener este tiempo de oración. Y en este primer bloque quisiera leerles un pasaje del Evangelio que justo el Señor Jesús nos enseñó acerca de la oración. Y está en Mateo capítulo 6, versículos 6 en adelante. Les invito a leer conmigo este pasaje. En Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y dice la escritura así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Tres cositas. La primera, entrar a la presencia de Dios con esa actitud íntima de buscar su presencia. La segunda, de que no debemos imitar simplemente una forma de rito. Y la tercera, pues Dios sabe y conoce cada una de nuestras necesidades. Con eso en mente, vamos a entrar a este primer bloque de la oración de nuestra iglesia. Y les invito ahora a tener este tiempo de oración y clamor. Padre Dios, en este momento invocamos tu nombre y entramos a tu presencia.
Queremos entrar a esta presencia tuya sabiendo, reconociendo que nuestras vidas son débiles, a veces tercas, testarudas, pero ante ti queremos honrar tu nombre, tu santidad, y clamar a ti por que tú nos limpies, nos perdones, y que nuestra oración llegue a tu presencia así como vaso de fragancia, porque tú conoces ya nuestras necesidades, nuestra condición. Oh Señor, queremos invocar a ti por la próxima reapertura de nuestra iglesia. No pudimos hacerlo el domingo pasado por esto del huracán Isaías, pero este domingo queremos hacerlo en tu fidelidad. Señor, te pedimos que tú pongas los medios, la forma para poder realizar esta reapertura y volver a reunirnos en tu casa, porque es tu casa, Señor. Tú nos la diste y te rogamos que preveas el tiempo, la situación y las condiciones, Señor, para que tu presencia esté con nosotros este próximo domingo 9. Señor, oramos por la salud, cuidado y recuperación de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera, Reinald Holly, Carlos Maldonado. Señor, que tú sigas haciendo tu obra de sanidad completa en sus vidas. Te rogamos, Señor, que tú obres en sanidad en la vida de nuestros hermanos. Oramos por nuestras familias y amigos que se encuentran afectados por el COVID-19, Señor. Tanto aquí como en nuestros países. Dios, te pedimos que tú sigas restaurando la salud de todos ellos y que tu gracia, Señor, les siga mejorando, recuperándose, Señor, para esto. Señor, oramos por tu provisión, Señor, sobre tu provisión para nuestra iglesia, Alianza en Hollywood. De tal manera, Señor, que nuestra iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades, Señor. Sabemos que los pagos y esas cosas nos abruman, Señor, ¿y a quién acudiremos frente a esta situación? Acudimos a ti, Señor. Clamamos a ti. Señor, ayúdanos a cubrir nuestras responsabilidades, deudas que tenemos. Señor, y nuestra iglesia dé un buen testimonio de que tú estás con nosotros. Oramos, Señor, por tu dirección, por tu fortaleza, por tu aliento, Dios nuestro, para que tu iglesia en Hollywood siga avanzando, creciendo, restaurando, sanando, alcanzando nuevas vidas, Señor. Oramos por este ministerio de oración a través del teléfono, de la vía telefónica. Señor, gracias porque cada día que practicamos este servicio con nuestros hermanos, nos gozamos y estamos viviendo ese tiempo hermoso de la oración a través de este ministerio. Bendícelo, Señor, y que sea tu obrar maravilloso para nuestras vidas y testimonio a este pueblo. Gracias te damos, oh Dios, y encomendamos todos estos motivos para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se me olvida, si
acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la llévame a la cruz. Si acaso se me olvida. Reciban un saludo muy fraterno, deseando vernos muy pronto. Queremos realmente compartir de esta comunión cristiana entre todos que tanto extrañamos cada semana que va transcurriendo, aun cuando transmitimos vía internet, pero nos hace tanta falta la comunión cristiana entre nosotros. Estamos poniendo delante de Dios y de la Iglesia la propuesta de reiniciar nuestros servicios con todas las precauciones y los protocolos que hemos de respetar. Hermanos, les pedimos llegar temprano al servicio que usted se registró. Al bajarse de su vehículo, por favor utilizar una mascarilla. Mantenerse a unos 6 pies de distancia de los demás. Al entrar al templo se tomará la temperatura a cada individual para asegurar la salud de cada persona. Luego tomará gel desinfectante para prevenir los gérmenes. Después deberá limpiarse los pies en una alfombra desinfectante. Un ujier le indicará su asiento. En todo tiempo, intente mantener 6 pies de distancia de los demás. Le queremos pedir que por favor obedezcan a los ujieres. Y por favor, absténgase de caminar por el templo durante el servicio. Al terminar el servicio, un ujier le dirá cuándo puede salir del templo. Y por favor, no se congregue en el estacionamiento. Muchas gracias. Queremos invitar a la Iglesia a que se registre, nos dé su opinión, quiénes y cómo se sienten y están listos para participar. Así que por favor, regístrese en nuestra página web. Queremos saber de usted, queremos saber de sus propias convicciones y queremos saber con cuántos estamos listos para contar en nuestro primer servicio. Hermanos, buenas noches. Señor les bendiga. Siempre para nosotros es muy grato saludarles, comunicarnos con ustedes y cuanto más en un tiempo donde nos acercamos para orar
como iglesia para orar por necesidades tanto en nuestra iglesia, en nuestro medio, como también orar por las cosas que están ocurriendo y sucediendo en el mundo. Recuerde que este domingo, después de haber postergado por todas las noticias de tormentas o huracanes que se avecinaban, que gracias a Dios no llegó a mayores, pero que estamos invitando y recordándole que Dios mediante, este próximo domingo, este domingo 9 de agosto a las 11 de la mañana, estaremos reaperturando nuestro servicio de adoración. Y damos gracias a Dios por ello. Así que les recordamos que aquellos que se han registrado, favor de estar aquí antes de las 11, por lo menos 10:45 de la mañana, para poder tener todo listo en cuanto a los protocolos que se requieren cumplir, y también porque tenemos que iniciar nuestra transmisión a través de la internet a las 11 en punto de la mañana. Así que quiero también mencionar que el jueves pasado, gracias a Dios, terminamos nuestro estudio a la carta primera del apóstol Pedro. Así que esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro. Y quiero invitarles a que podamos tener una palabra de oración y encomendarnos a Dios y su dirección para que Él nos hable, nos bendiga, nos dirija también en esta noche. Oremos. Señor, qué privilegio para nosotros como Iglesia de Cristo acercarnos siempre a tu preciosa palabra, a esta palabra tan profunda, pero a la vez tan sencilla, que nos has revelado para que podamos vivir la vida de Cristo en nuestras vidas y en este tiempo. Gracias por haberte revelado a nosotros a través de tu palabra. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo, conociéndote más y mejor. Permítenos, Señor, que podamos conocerte mucho más todos los días, que podamos tener una hermosa, franca, profunda, íntima relación contigo. Bendícenos esta noche, a ti te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abramos nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro para leer capítulo 1, versículos 1 al 4, en esta primera noche de estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice segunda Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerde algunas cosas importantes en este primer estudio de la segunda carta de Pedro. Ya Pedro había escrito en su primera epístola, igualmente en los primeros versos, por ejemplo,
en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, dijo, se presenta otra vez, como era la característica de las cartas que se escribían en esa época, donde el autor de la carta se presenta en primer lugar. No como hoy en día que quien escribe una carta se presenta al final o la firma al final. En esta época, quien escribía una carta, una epístola, lo hacía, se presentaba en primer lugar, en la primera parte de la carta. Y él dijo aquí, en el capítulo 1 de la primera carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que los destinatarios del apóstol Pedro en su primera carta realmente son los mismos destinatarios que reciben la segunda epístola de Pedro. Eran creyentes y eran creyentes que habían sido expatriados a causa de su fe y a causa de la persecución hostil del Imperio de Roma, pero él escribió exactamente como lo dice a los expatriados de la dispersión en estas ciudades que él menciona. Que usted recordará que por ejemplo, en los viajes misioneros de Pablo, él recorrió varias de estas ciudades a quien Pedro más tarde va a dirigir sus epístolas. Observe por favor además en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así que esta segunda carta, que también pertenece a la autoría del apóstol Pedro y que dirige a los mismos destinatarios de la primera carta, por eso acabamos de leer en 2 Pedro 3:1, diciendo, esta es la segunda carta que os escribo, dice el apóstol Pedro. No es común, estoy continuando con el primer versículo de 2 Pedro 1:1, no es común mirar en las presentaciones de las cartas que el autor se presenta con dos nombres. Generalmente él lo hizo como leímos en la primera carta, Pedro, apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo escribe las epístolas, igual, Pablo, apóstol de Jesucristo, y en algunos casos presenta al otro apóstol o discípulo que le acompañaba, ¿no? Pablo y Timoteo, y se dirige a la iglesia a la cual le están escribiendo la epístola. Pero lo que llama la atención es que en la segunda carta de Pedro, en el primer versículo, el autor se presenta con dos nombres, Simón Pedro, que es la forma original de Simón, es decir, la forma hebraica del nombre Simeón. Eso significaba, o es la forma, hebraica, cuando le presentan como Simón y más tarde conocido como Pedro, como el gran apóstol Pedro. Aparte que era importante por las falsificaciones que había de escritores, de autores en esa época, que el autor se identifique claramente con su nombre, que lo identifiquen muy bien, que no era un falso maestro que se estaba haciendo pasar por apóstol, sino que era el mismo apóstol Pedro que se presenta.
Y no solamente se presenta con dos nombres, sino aquí lo hace con dos credenciales, vamos a decir, que identifican quién es Pedro o quién es Simón Pedro. Y él usa la palabra siervo, número 1, y 2, apóstol de Jesucristo. Y la palabra siervo, como sabemos, viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Pero Pedro lo presenta como alguien que con muy buena voluntad está dispuesto a servir a su amo, está dispuesto a rendirse frente a su amo, en este caso al Señor Jesucristo, a su maestro, a su amo. Obviamente, a esta altura, Pedro ya no era el pescador impetuoso que siempre era el primero en reaccionar cuando era parte del equipo apostólico que el Señor Jesucristo llamó en los inicios en Galilea, sino que ahora le vemos ya convertido en un apóstol, en un hombre maduro y un hombre totalmente sumiso a la voluntad de su Salvador y su Señor. Pero también se presenta como apóstol, y eso es un honor, no cualquiera podía presentarse como un apóstol. Era un título tan especial, no como hoy en día que hay muchas personas que se autodenominan, se autoproclaman, se autollaman ser apóstol de Jesucristo. Los apóstoles como Pedro y todos los que Jesús llamó personalmente tuvieron el honor que quien los llamó para ser un apóstol fue Jesucristo. De primera mano ellos recibieron el llamamiento de ser un apóstol porque Jesucristo los llamó, y los llamó además para convertirlos en discípulos, en siervos que iban a caminar con él durante más de 3 años que Jesús invirtió para discipularlos, para prepararlos, quienes iban a ser estos apóstoles que continuarían con la tarea que Jesús estableció, comenzó aquí en la tierra. Así que el apóstol Pedro es conocido, fue el siervo de Dios que anduvo con Jesús en la Tierra Santa, entró con él a Samaria, participó en el monte de la transfiguración, en la última semana de la muerte, pasión de Jesús, estuvo presente, y aun cuando vivió su valle más oscuro en ese tiempo, porque desafortunadamente negó al maestro, pero gracias a Dios que ahí no terminó su ministerio, reconoció su falta, su negación, el haber traicionado al maestro, pero aceptó y se arrepintió y se comprometió a ser un apóstol de Jesús y a ser un pastor de ovejas, de las ovejas del rebaño del Señor. Así que Pedro además fue un testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, y posteriormente fue él a quien, después que Cristo resucitó, recordarán ustedes, él fue a buscar a Pedro y le hizo la triple pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo dijo una y otra vez. Pero realmente fue la escena que marcó por entero la vida de este apóstol. Transformó su vida, cambió su vida, y realmente lo colocó en una misión tan importante para edificar y cuidar de la iglesia
del Señor. Así que Pedro va a empezar su carta, la segunda carta, con una breve descripción de lo que es la vida cristiana. Y si usted le da una miradita rápida a la segunda carta de Pedro, va a mirar que Pedro habla acerca de lo que es un verdadero hijo de Dios, un auténtico cristiano, alguien que participa de una nueva naturaleza que ha recibido de parte del Señor desde el día que le entregó su vida. Luego va a hablar en el capítulo 2 acerca de los falsos profetas y los falsos maestros que ya están en esa época, pero también que van a venir en el futuro. Y por último, esta carta es más corta que la primera, solo tiene 3 capítulos, y el tercer capítulo va a terminar con el gran tema de la segunda venida de Cristo. Así que usted puede notar que hay una continuidad muy importante entre la temática de la primera epístola de Pedro con la segunda carta de Pedro. Y entonces continuamos en el versículo 1. Vuelvo a leer: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto es algo importantísimo porque hay sectas como los Testigos de Jehová que no aceptan la divinidad del Señor Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo fue un gran maestro, fue un gran profeta, pero no lo aceptan como Dios hecho hombre. Y Pedro, desde el inicio, él señala claramente, cuando en el verso 1 dice que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, con D mayúscula, y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por tiempo no puedo leer otros pasajes bíblicos que mencionan el mismo concepto como lo dice Pablo, pero puede mirar en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 10, y también en el capítulo 3, versículo 4, dice con mucha claridad el apóstol Pablo acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Y mire que lo presenta como Dios en primer lugar, pero también como Salvador. Salvador con ese mayúscula, porque no solamente era el que le salvó o nos salvó de nuestros pecados y de la condenación eterna, sino es también nuestro sanador, el gran médico, que no solo nos ha sanado físicamente, sino espiritualmente. La palabra Salvador también implica el gran conquistador, el Señor victorioso, quien ha derrotado en la cruz del Calvario a todos nuestros enemigos, incluyendo a Satanás y a sus huestes de maldad, pero también ha derrotado el pecado, la muerte, al diablo y al infierno. Y es el Señor, este Salvador, que presenta a Pedro realmente como aquel que nos ha dado el triunfo en esta relación difícil que tenemos contra nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Mire además lo que dice 2 Pedro 1:1, que Jesucristo es Dios nuestro Salvador, pero también, si usted mira en el versículo 11 de 2 Pedro 1, observe, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, con S mayúscula, y Salvador
Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor es presentado por el apóstol Pedro como el Dios hecho hombre, el Dios que se hizo hombre para ir a la cruz del Calvario, pero también es el mismo Dios que tomó forma humana, que vino de la eternidad al tiempo, que habitó entre nosotros, que como dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero además, una cosa importante es que dice el versículo 1, todavía no nos hemos salido del versículo 1, dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, estoy leyendo en la tercera línea del verso 1, continúa diciendo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Le está diciendo Pedro a estos cristianos. Estos cristianos tienen una fe igualmente preciosa. No me queda la menor duda que el apóstol Pedro usa reiteradamente la palabra preciosa. Preciosa por darle el tremendo valor que conlleva las bendiciones que Dios le ha otorgado al cristiano. Porque apenas en Pedro, en sus epístolas, usted puede ver cómo una y otra vez el apóstol ha usado la palabra preciosa. Lo hizo en la primera carta, fíjese por favor, en primera Pedro, ¿dónde está aquí? En primera Pedro 1:19, primera Pedro 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está la palabra, preciosa. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire además en 2 Pedro 1:1, que ya leímos, él habla que la fe es una fe preciosa que tienen los cristianos que han sido expatriados, que son los destinatarios de esta segunda carta también, pero igualmente en el capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 4, otra vez lo menciona. Dice, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Mire otra vez en 1 Pedro 1:19, eso lo leí ya. 1 Pedro 2:4, 1 Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. Escogida y preciosa. Y finalmente, por favor, mire ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él, o sea, Cristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero presenta otra vez a Jesús, el Salvador, como realmente el precioso Señor. El precioso, una y otra vez lo menciona este apóstol Pedro. Pero también, hermanos, el Señor menciona a través del apóstol Pedro de que el cristiano no solamente ha recibido una fe gratamente preciosa por medio de la sangre preciosa de Cristo, por medio del precioso Salvador,
por medio de preciosas promesas, sino que también Dios ha sido muy generoso en revelarse a la iglesia. Si Dios no se hubiera revelado a los cristianos somos realmente tan limitados como para conocer a Dios. Si conocemos a Dios es porque Dios se ha revelado. Si sabemos algo de lo que va a pasar en el tiempo final, es porque Dios lo ha revelado. Y es interesante que la palabra apocalipsis significa revelación. Y son las revelaciones que el Señor Jesucristo ha dado al apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos para poner por escrito toda esa revelación. Así que le conocemos a Dios porque a Él le plació revelarse a los hombres, si no hubiera sido tan imposible lograrlo. Y entonces Él dice aquí, verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. La gracia es recibir algo inmerecidamente. No merecemos el favor de Dios. Sin embargo, Dios te lo concede. Dios en su misericordia, realmente Él nos da lo que no merecíamos recibir y lo da por su abundante misericordia y gracia. Por eso Pedro llama a Dios como el Dios de toda gracia. Y esa gracia ha sido enviada a través del Señor Jesucristo. Entonces, Él había dicho aquí que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pero sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, si Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a los hombres, es por gracia. Y Pedro dice que esa gracia y esa paz que viene de estar en comunión y relación con Dios, Pedro dice que esas bendiciones de Dios te sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Por qué Pedro en esta segunda carta va a hacer tanta insistencia en qué importante que crezcamos en el conocimiento de Dios? Sobre todo porque hacia el tiempo final van a multiplicarse los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Y Pedro dice, querido hermano, es importante que tú crezcas en el conocimiento de Jesucristo. Y cuando Pedro habla del conocimiento, que lo va a referir una vez más, fíjate que en el versículo 3 no pasa ni un versículo más y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y es verdad, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, ha sido porque a Dios le ha placido por su poder y su poder en revelar quién es Él para que podamos reconocerle. Pero dice, han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ha sido por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa o qué implica todo esto, hermanos? Pedro pone énfasis en que, sobre todo cuando nos acercamos al tiempo final, usted tiene que conocer muy bien la palabra de Dios y mucho más al Señor Jesús, para que no lo engañen, para que los falsos maestros y las falsas enseñanzas no lo lleven
como la hoja que lleva el viento, sino que esté bien cimentado en la doctrina, en la palabra de Dios. Y por eso el énfasis de Pedro, que te sean multiplicadas su gracia y paz en el conocimiento de Dios nuestro Señor. Y que a través del divino poder, como dice el versículo 3, nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este tipo de conocimiento que está involucrado, pero no es basado en todo esto, se refiere a lo que en una ocasión uno de los apóstoles refirió, que el conocimiento verdadero realmente es a través de nuestra comunión y relación con el Señor Jesucristo. No es un conocimiento meramente intelectual, meramente de la cabeza, sino que el verdadero conocimiento es disfrutar de una relación íntima, personal. Eso dijo Jesús, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Esa es la vida gloriosa de lo que esto realmente está implicado. Me parece que es el apóstol Juan que lo menciona, cuando él señala, por ejemplo, diciendo Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero esa es la vida eterna, eso es la salvación, eso es lo glorioso en todo esto, que te conozcan a ti. Y eso no es un conocimiento meramente de la cabeza, que te conozcan espiritualmente, que te conozcan en una relación de vida, en una comunión de vida. Y eso es a donde está apuntando el apóstol Pedro. Quiero terminar solamente refiriendo, adelantándome al último versículo con que Pedro termina la segunda epístola. Mire por favor 2 Pedro 3:18. Es un resumen extraordinario, muy acertado del apóstol Pedro, porque va a hablar acerca de la temática central de la primera epístola, que es la gracia de Dios, porque usted recordará que cuando terminamos de estudiar la primera epístola, Pedro dijo algo muy importante en 1 Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y mira cómo va a unir el concepto de la primera epístola, la gracia, versus el concepto que él va a referir en esta segunda carta acerca del conocimiento, de conocer al Señor espiritualmente a través de su palabra, pero a través de una comunión auténtica y verdadera. Fíjate qué magistral es la conclusión de la segunda epístola de Pedro y el último verso en 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced. La vida cristiana no puede estancarse. La vida cristiana es un crecer, es un madurar, es un avanzar todos los días de la vida. Antes bien, creced. Y fíjate, en la gracia, número 1, y creced en el conocimiento, número 2, de nuestro Señor, con S mayúscula, y Salvador,
con S mayúscula, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Con qué nos quedamos? Queridos hermanos, damos gracias a Dios por esa fe preciosa, igualmente preciosa, como dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 1. Damos gracias a Dios por esa fe preciosa. Y Pedro dice, la fe que ustedes han recibido es la fe nuestra también, que nosotros hemos recibido. Pero por favor, sigan avanzando, sigan creciendo, sigan desarrollándose en el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, y a través de quienes tenemos preciosas y grandísimas promesas. Pero eso es lo que el Señor quiere darnos, quiere que podamos crecer constantemente en la gracia y el conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esto. Gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos esta noche una vez más, porque eres un Dios de gracia, de misericordia. Eres un Dios que te place revelarse a tus hijos, que podamos conocerte cada día más y más, que podamos conocer tu revelación, que podamos, Señor, estar firmemente cimentados en el fundamento que es Jesucristo. Bendícenos siempre con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera acá en Hollywood, también a los amigos que pueda ver este programa que ofrece de estudio bíblico y oración. Que el Señor pueda utilizar estos momentos para que se acerque y fortalezca su vida espiritualmente. Pues tengo la palabra de Dios esta noche que está en Isaías 41:10. Hay una gama de promesas que Dios revela aquí en Isaías 40, 41, sucesivamente, y que quiero compartir simplemente un versículo con ustedes, y la tarea será que cada día podamos seguir alimentándonos de esta riqueza espiritual que tiene Isaías. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno saber que en esta lucha frontal que tenemos contra esta pandemia y otras muchas cosas que suceden alrededor de nuestra vida, problemas económicos, problemas de todo índole, pero tenemos un Dios que nos dice que no temamos. El fundamento de no temer es que Dios vive en nosotros y que Él nos da un espíritu de poder, no de cobardía, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros enfrentamos cualquier batalla en la vida porque contamos con un Dios vivo y poderoso que lucha por nosotros y nos da los recursos. Por dentro, con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y también Dios ha enviado un ejército de ángeles que rodean nuestras viviendas, nuestras vidas, nuestra vida física. Bendito sea a Él. Ahora pongo la petición de la iglesia que tenemos que interceder, y son que Dios con su poder detenga los contagios de esta pandemia.
Rogamos que Dios ponga esa solución a través de crear una vacuna efectiva que ayude a salvar las vidas. También vencer el desánimo y el temor que ha creado en todo el género humano. Que con la esperanza de Jesucristo podamos nosotros firmemente combatir esta amenaza. También que la crisis económica sea una oportunidad para difundir el Evangelio a través de nuestra participación, que podamos nosotros alcanzar el pan al necesitado de acuerdo a lo que el Señor nos bendice. Y también no nos olvidemos de orar por todos los misioneros que están dando su vida, su tiempo, todo lo que tienen para difundir el Evangelio, que podamos tener presente todo el tiempo en que ellos cumplan el ministerio asignado. Pues oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tú nos alientas y nos recuerdas una vez más que tú vives en nosotros. Por ello nos dices que no temamos, que no nos desanimemos y que tomemos una actitud de un soldado respaldado por un ejército que es tu ejército celestial, que nos está, Señor, protegiendo, ayudando. Gracias, Señor, bendice a cada miembro de la iglesia. Si están enfermos, Señor, tú pon tu mano de sanidad, también en su vida económica, en su trabajo. Cuídalos, ampáralos, Señor, y que podamos siempre dar las gracias por todo lo que sucede, porque todo será para el bien nuestro. Todo será para el cumplimiento de tus propósitos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. ¿A quién iremos? Solamente tiene palabras de vida eterna. ¿En quién confiaremos, Señor? Solamente en ti. Aleluya. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has
refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Gracias, Señor. Qué bendición cantarte en medio del dolor, Señor. Qué alegría, Señor, hacerlo, sabiendo que estás con nosotros. Con fuerza. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia.